Bueno, buenas noches a todos. El fin de semana, pues es simplemente una pila de cosas una serie de cosas que se van juntando en nosotros. Y, y realmente podemos hacer un recuento de todo lo que ha pasado en la semana. Eso es lo que hemos vivido. Pero todavía nosotros podemos ir mucho más atrás. Y algunas veces no podemos recordar el año pasado o el otro año. Entonces, cuando las personas tienen muchos acontecimientos, viven muchas cosas, sobre todo en ambientes que son nuevos completamente, pues simplemente esto hace que tengamos como más, ¿cómo lo podemos decir? Cuando tenemos más de aquellas cosas que es posible confundir. ¿Ves? Yo soy uno que siempre pregunto, ¿qué vino? ¿Cuándo fue que fuimos acá? ¿O cuándo fuimos allá? ¿Ves? Entonces ponerlo en orden cuesta, porque nosotros no funcionamos en nuestra mente como una película que se va para atrás. Ustedes no han visto que usted puede, en una película, y no sé si ustedes saben, le dan el rollo para atrás y se ven la gente caminando para atrás y todo. Y fíjense que no, nosotros simplemente ponemos un dato, recordamos a una persona que nos recuerde a alguien y inmediatamente la computadora, ¡pum!, va y te saca allí. Y lo que más se parece a esto es una computadora. Y nosotros fuimos los que hicimos la computadora. ¿Ves? ¿No es cierto? El hombre la hizo. Así que sabe cómo funciona. Pero esta capacidad que tenemos nosotros es mucho más grande que una computadora. Es algo extraordinario. Y realmente es lo que nosotros tenemos para poder alcanzar lo que Dios nos ha dicho que es para nosotros, o sea, lo que es nuestra herencia. Y así como los jóvenes, los niños piensan ser grandes y los grandes piensan, ellos no piensan más en crecer, sino en alcanzar algo, y los que alcanzan algo entonces piensan en usar eso que hemos alcanzado como un grado, un máster, un degree, algo que hemos aprendido. Nadie aprende algo para simplemente guardárselo, ¿no? Y en la vida nuestra, pues hay muchas cosas que hemos aprendido y no sabemos por qué. Pero un buen día viene la oportunidad. Y es el taller que Dios tiene para su pueblo, las circunstancias y todas las cosas que vivimos. Pero bueno, aún esta Biblia que tengo aquí, mi interés solamente es que podamos referirnos a ella, no podemos leerlo así como un libro de historia, aunque tiene historia, no podemos verlo como ciencia porque tiene ciencia, no podemos verlo como hay tantas cosas que tiene, la Biblia está completa. Y como les digo, tengo un amigo que yo espero que esté en la presencia del Señor porque recibió al Señor con nosotros y todo. Y solamente cuando yo lo conocí, él usaba la Biblia, pero no lo usaba para conocer a Jesucristo. No lo usaba para ver la historia del pueblo de Israel o para ver qué hicieron los discípulos, sino lo usaba para encontrar, según él, lo que había ahí de extraterrestres, de platillos voladores y todo, tanto que le pusimos cariñosamente el platillero. Pero muy linda persona. Él conoció a Jesús y, por cierto, cuando lo llevé a la iglesia bautista, me dijeron los pastores, habían 2 pastores ahí, dicen, no me traiga más ese hombre aquí. Porque realmente nosotros no podemos hacer acepción de personas. Precisamente somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si nosotros no podemos participar de la verdad o no podemos vivirla, imagínense qué vacío más grande.
Yo recuerdo que en la historia, en el Nuevo Testamento, hubo un hombre que le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y ese hombre no esperó que Jesús le contestara. No le iba a contestar, por supuesto. ¿Se acuerdan de Pilatos? ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús calladito. Y nosotros, si nosotros tenemos una pregunta, tenemos a quién dirigirla. Y tenemos en el secreto de nuestro corazón con quién hablar. Porque tenemos conciencia de la conexión con Dios. Pero viven tanta gente en el mundo que creen una cosa, que creen otra, y que no tienen conciencia de la unión con Dios. Y simplemente ellos viven como todos, y todos vivimos como ellos viven. Todos tenemos que respirar, todos tenemos que comer, todos tenemos que hacer algo igual para poder sustentarnos. Pero la conciencia de Dios no se adquiere por estudio, ni por vivir algo que otro no haya vivido, sino se adquiere simplemente por el nacer a la dimensión del Espíritu, el nacer como un hijo de Dios. Jesús le dijo bien claro a Nicodemo que él era maestro de Israel y él no había nacido, no enseñaba que hay que nacer de nuevo. Y el concepto que tenemos nosotros de nacer de nuevo en la mayoría de las iglesias evangélicas es a recibir a Jesucristo. Pero hubieron tanta gente que nacieron al reino y que participaron del reino, Elías, Eliseo, Moisés, por contarle a algunas personas. ¿Y por qué no Abraham? Porque es cierto que uno nace a una nueva criatura, pero ellos nacieron en la capacidad de aportar algo. Y nadie puede aportar nada para el reino si la persona no tiene la conciencia de que está unido con Dios. En la antigüedad, la gente que descendieron, o sea, que siguieron adelante con la congregación del Antiguo Testamento, cuyo Señor era Moisés, pues ellos simplemente tenían nada más que creer a la ley y simplemente seguir lo que decía la ley. Pero realmente el sacerdocio que Dios escogió para que el resto del pueblo pudiera entonces seguir las enseñanzas y la línea de Dios, ese sí tenía que estar dedicado. Y por supuesto, las experiencias que tenía el sumo sacerdote no están escritas en ningún lado. Él tenía, por ejemplo, estoy hablando del último, más alto, ¿no?, de aquellos sacerdotes, que es el sumo sacerdote, tenía que entrar una vez por año solamente, limpiándose completamente, y tenía que entrar bien purificado al lugar del misterio de la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Y esto lo hacía una vez por año para llevar completamente delante de Dios a todo el pueblo, en todo lo que hubiese pecado, que no se hubiesen limpiado, etcétera, etcétera, y entonces recibir de Dios la aprobación. Y por eso tenía que llevar sangre, rociarla sobre la parte derecha del asiento de misericordia, donde debajo estaba la urna o el arca del pacto. Ese es el hombre más importante, y de eso no está escrito nada. Tenía unas piedras acá que tenía en el pectoral, que eran y dentro del pectoral, dos piedras también que eran el tumín y el humín. También es otro secreto que también está ahí. Pero ahí había una experiencia tremenda. Nosotros ahora en Cristo Jesús, en la conciencia que tenemos de haber nacido del Espíritu, o de haber nacido por medio del Espíritu de Dios a esta dimensión esa dimensión se llama el reino de Dios. Cuando vino Juan el Bautista predicando, él apareció ahí como si fuera Elías, vestido con piel de camello y todo,
Y Juan funcionó en la palabra del capítulo 40 del libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, como quiera, los fariseos o las personas religiosas de aquel día, de aquel tiempo, le vinieron a él y le preguntaron si él era Elías, porque saben que hay una profecía aquí que Elías tiene que venir primero. Entonces él dijo que no era Elías. Le preguntaron si era el Cristo, el Mesías, que es para lo que es la palabra. Y él dijo que no era el Mesías. Pero le preguntaron también si él era el profeta. Y él dijo que no era el profeta. Entonces, ¿qué es esto que estaban preguntándole a ellos? Simplemente que hay una profecía que tiene que venir un profeta que enseñe a todos. Y el que no se someta al profeta, o sea, no esté en armonía con el profeta, pues entonces será desarraigado del pueblo. También hay una profecía que dice que Elías tiene que venir, ¿ve? Y también hay una profecía que estaban esperando al Mesías. Pero también hay muchas cosas que hablan del Mesías, como por ejemplo el capítulo 53, donde dice los sufrimientos del Mesías, ¿ve? Donde se ve bien claro como la cruz, y que aún las personas judías y judías no cristianos, no judíos, sino los judíos naturales, ellos que tratan de seguir la ley, etcétera, etcétera, pues tienen que hacerlo porque ellos creen que Dios se revela solamente a través de la ley. Entonces ellos no ven a Jesús como Mesías, porque es lo mismo que los discípulos tenían, que Jesús dijo que él iba a morir, que si tú sabes, y ellos dijeron que no, ¿cómo iba a hacer eso si el Mesías no muere? Entonces, tenemos entonces con estas cosas que parecen que no están en armonía o que no se pueden poner en orden, lo que tenemos que ver es que necesitamos al Espíritu de Dios para que entonces el Espíritu de Dios nos lleve a toda verdad a través de la verdad. Es todo lo que nosotros tenemos. Antes de que viniera el Espíritu de Dios, antes de que viniera el Pentecostés, Jesús apareció a unos discípulos y les encomendó algo. Le dijo, mira, yo les voy a dar esta palabra, y sopló el Espíritu. Pero sopló el Espíritu porque ellos tenían que ir a donde estaban todas las personas que ellos tenían contacto, que eran los discípulos, y decirles lo que había pasado. El Mesías resucitó y el Mesías nos encomendó esto. Ustedes tienen que estar preparados para que ahora el día 49, el día 50, va a ser entonces el gran día donde el Espíritu de Dios vendrá a todos y tenemos que esperar que eso ocurra. Y cuando eso ocurra, pues entonces nosotros vamos a tener el Espíritu para que nos lleve a toda verdad, a través de la verdad. Por eso es que mucha gente usa en ese versículo que nos dice, a quien remitiera los pecados le serán remitidos. Y entonces hay una gente que dice, bueno, yo no le remito el pecado a nadie, pues simplemente va a seguir pecador y cosas por el estilo. Pero realmente la Escritura, sin la ayuda del Espíritu de Dios, es letra que nos trae mucha confusión. Y claro, qué bueno que aquí no estamos, ninguno de los que estamos aquí, tenemos la confusión que tenía nuestro amigo, nuestro amado en aquellos tiempos, ¿sí? Sino que realmente, y gracias a Dios también porque le pudimos ayudar. Y realmente la ayuda que le hicimos o le dimos a él fue simplemente que él pudiera entrar en unión con Dios a través de recibir a Jesucristo, de ver que él era el Mesías y el Señor, que él era Dios hecho hombre, para que entonces él pudiera alcanzar una serie de cosas que realmente necesitamos. Necesitamos la fuerza del Espíritu para que nosotros podamos vivir la vida sobrenatural. La vida natural es esta, la podemos vivir todos nosotros. Hoy nuestros amados y amigos y familia que no conocen a Jesucristo comieron igual que nosotros. Yo creo que comieron ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comieron bien? Bien. También los respiraron, también hicieron todo, tuvieron pensamientos, se recordaron de alguien, se
buscaron las fechas pasadas, en fin, tenemos en el mundo físico visible de esta tercera dimensión, somos todos iguales. Pero ¿qué pasa? En comparación, si es que nosotros podemos compararnos, la única cosa que nos hace diferente a ellos no es algo que ellos puedan entender, sino es algo que tú puedes entender. Y que la única forma de nosotros poder comunicarles a ellos o comunicar a otra persona de estas cosas es simplemente comunicarlo a través del espíritu de un hijo de Dios. Y el espíritu de un hijo de Dios es el espíritu de amor. Hay unas palabras muy difíciles de entender, están en Hebreos, y esas palabras dicen: por cuanto él era hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Y mucha gente piensa que Jesús, cuando comenzó en el Jordán, que los cielos se abrieron y físicamente el Espíritu de Dios vino sobre él, y él comenzó a hacer entonces la manifestación de Dios físico en la tierra. Mucha gente piensa de que él tuvo que aprender, que no sabías cómo ser un hijo. Pero realmente no es lo que dice la Escritura eso. La perfección que tuvo que hacer Jesús, lo tuvo que hacer para entonces, o sea, en lo que fue perfeccionado fue precisamente en usar el amor y enseñar que realmente esto es lo que llevaría adelante a todos sus discípulos. Y él entonces comenzó entonces su peregrinaje, su tiempo. Tenía 3 años y medio para terminar toda su obra. Pero su obra en él mismo, en ningún momento él dijo: yo estoy aprendiendo para resucitar a Lázaro, o yo estoy aprendiendo para poder enseñar bien qué cosa es el amor, porque esa es una naturaleza. Y así como nosotros en esa naturaleza traímos la imagen del terrenal, Jesús trajo la imagen de Dios hecho hombre, el primer hombre en la tierra, que era diferente a Adán. Y ese primer hombre simplemente mostró cómo era, quién era, y tuvo que tratar con personas igual que él físicamente con la carne, pero con la diferencia de que ellos, podríamos decir desde el punto de vista del hombre, eran seres inferiores. Y él tuvo entonces los discipulados que tuvo, más de 500 discípulos. Pero esos 12 que tuvo, les mostró que él podía amar a uno de esos 12, que podía amar a 3, que podía amar a 12. Y les mostró a ellos para que ellos tenían también su discípulo bajo la responsabilidad. No es que los 12 discípulos nada más tenían responsabilidad de estar con Jesús. Cualquiera piensa de esa forma. Pero si nosotros pensamos bien, de cómo una noticia que Jesús le da a unos discípulos, dice: vayan a que le remitan los pecados, les serán remitidos, a que se los retengan, les serán retenidos. Tienen que decirle esto, tienen que decirle que realmente el Señor Jesús cumplió con la ley y los profetas y ha establecido la justicia de Dios, para que ustedes comuniquen que esa justicia de Dios no se quedó en la tumba, sino que resucitó, se hizo vida, para que entonces ustedes puedan ver, todos, para que toda la tierra y todo el mundo puedan entrar en esa nueva criatura. Y eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Quiere decir que los discípulos entonces, eso corrió más rápido, entre paréntesis, corrió más rápido que un celular. Sí, porque esos 3 tenían a otros tantos por encima de ellos, o sea, por abajo de ellos. ¿Sí? Ellos están en autoridad, Jesús está en autoridad, después los 3 discípulos, después el resto de los 12 discípulos, y después entonces cada uno tenía su discipulado, tenía asignado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesús le dice a ellos eso, inmediatamente, en menos de 1 hora, ya todo el discipulado de Jesucristo sabía que había resucitado. Menos 2.
que no se quedaron ahí, sino que salieron, pues dijeron, patita, ¿para qué te quiero? Esto está muy malo aquí. Mira, se nos acabó todo, se murió el maestro, y ahora vamos camino a Maús, y ahí el Señor los alcanza. Y los alcanzó para mostrarles que realmente Él tenía toda la potestad en los cielos y en la tierra, y que podía estar aquí en la tierra, y podía salirse de la vista de ellos, porque podía entrar en todas las dimensiones que el Padre le dio. ¿Qué pasa si ahora uno de nosotros está aquí y de buena primera desaparece? Sería algo, nos asustaríamos, ¿no? Y si no hemos tenido esa experiencia, pues hemos escuchado personas que han tenido esa experiencia. Tal vez un ángel que estaba en el bosque con mis padres, y una persona normal y corriente como tú y como yo, y en medio del viaje desaparece de al lado de los dos asientos donde uno de los dos estaba. Entonces desaparece y simplemente el chofer dice, es un bosque no para, eso tiene que recorrer todo el tramo en un expreso. Y simplemente preguntó, ¿dónde está el hombre que estaba ahí? Y el hombre de al lado dijo, yo no sé, yo estaba dormido, pero mis padres que estaban aquí viendo al hombre también, detrás, en el otro asiento, dijeron, sí, ahí está, ahí había un hombre. Y el hombre paró el bus con todos los pasajeros, 31 pasajeros, eran 32, buscó por abajo hasta por abajo de los asientos, y el tipo no estaba tranquilo. Hasta que llegaron al destino, que era La Habana, y entonces bajó y contó también toda la gente. Y contó los tickets, como dicen aquí, tickets. Y eran 32 tickets. Entonces mis padres se acercaron, que se quedaron atrás, y dicen, mire, esté tranquilo que es cierto que había una persona ahí. Pero puede ser un ángel, pero no está. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué pasó eso? No sabemos. Pero realmente vivimos en un mundo donde el cuidado de Dios es tanto con ángeles físicos que pueden aparecer y desaparecer, como también con espíritus que podemos ver como ángeles, como el Señor nos las quiere mostrar. Y todo esto es parte de ese reino que nosotros hemos recibido. Un reino que no se puede conformar solamente sus miembros como personas que ya recibieron el pase para el cielo y que vamos a pasar lo mejor posible aquí y vamos a no pecar en toda la semana y todos los meses y todos los años, para ver si entonces el Señor nos da, como está la promesa, de que somos o nos ganamos el cielo por la razón de que hemos creído en Jesucristo. Todas esas cosas que han ocurrido en estos 2000 años que han pasado, estos 2 días que han pasado, simplemente son cosas que los hombres han enseñado fuera de entender por qué Jesús vino, qué fue lo que hizo y qué fue lo que estableció. Él estableció un reino. El reino es de una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nosotros la tenemos para participar de ella y para que podamos crecer. Y cada día podamos entonces ser semejantes, o por lo menos más parecidos a nuestro Señor. Para ello tuvo que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque Él sí cumplió toda la ley. Y precisamente puso a los fariseos también en un gran aprieto, porque los fariseos habían inventado leyes que realmente, por la misma ley dice que no se puede añadir otra ley. Y vino entonces a rectificar, como el mismo Juan después dice en sus libros, dice que Dios nos dio un mandamiento que es nuevo, pero que no es nuevo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí es donde viene la necesidad nuestra, porque no pasamos el examen. Mi prójimo, ¿quién es? El próximo que está a mi lado. O sea, aquí es fácil tener un prójimo hermano en Cristo, pero cuando te cae un vecino o una persona que es fea, ¿ve? O te cae una persona ahí que pobrecito,
Iba en el avión para Chicago yo, y muchas veces lo he dicho, hay un hombre aquí, ay, pobre hombre. Ese hombre era tan inquieto, la inquietud le salía por los poros. Le viró el café al hombre de al lado. El otro hombre que estaba al lado de él pidió a la azafata que cambiarse de lugar. Y el Espíritu me dijo bien claro, ora por él, intercede, porque este hombre recibió menos gracia que mucha gente que están aquí. Y entonces yo me puse a interceder por él. Me quedaba de enfrente, a la izquierda, al lado de la ventanilla. ¿Cuánta gracia nosotros hemos recibido? ¿Cuánto hemos sido bendecidos por Dios? Y tenemos nosotros que todavía ser o recordarnos o escuchar que alguien nos recuerda que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que estamos aquí en la tierra por dos razones fundamentales. Una, que podamos preservar y podamos dar vida. La segunda es que nosotros podamos alcanzar la estatura que Él diseñó para nosotros. Y como esto es un misterio, la única estatura que yo puedo encontrar en toda la Escritura es un varón perfecto, a la estatura y la plenitud de un Hijo de Dios. Si la iglesia no entiende eso o no lo predica, o simplemente nuestros hermanos en Cristo están simplemente llevados por doctrinas, pues simplemente ellos no van a tener ninguna fuerza para poder salir de ese estado inconsciente, ese estado de conciencia enquistada ahí, tú sabes. Entonces lo único que nosotros podemos hacer es, bueno, Padre, yo sé que tienes tú un propósito con todos tus hijos, y yo sé que estamos en el tiempo donde realmente necesitamos interceder por el pueblo de Dios. Porque no somos mejores que nuestros amados de cualquier denominación. Ellos no son mejores que ninguno otra persona. Hayamos tenido experiencias con ángeles, experiencias con el Señor Jesús infinitas, experiencias espirituales, experiencias aún de ser transportados o llevados a otro lugar, de haber regresado. ¿Cuántas cosas? Simplemente tenemos una razón por qué vivir. Y la razón para vivir es precisamente ser el instrumento de Dios. ¿Dificultades para ir a la Escritura y poder entender todo? Bueno, las dificultades que tenemos es en lo natural. Si nosotros vamos aquí y nos imaginamos, como aquel hombre que estaba hablando ahí, viendo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y entonces cuando vinieron las plagas, y yo lo estaba escuchando por radio, un pastor, se supone que sea un pastor, y dice que la gente abría las llaves de la pila, ¿no? Como la pila, la llave, no sé, con el grifo, y salía sangre. Y yo decía, este hombre no se da cuenta que no había grifos allí. Él se cree, entonces estaba mirando el escenario que como ahora. No tenía ni siquiera una pequeña capacidad para entender que son miles de años a la fecha. Entonces, Dios no nos ha dejado a nosotros ignorantes, al contrario, nos ha dado a nosotros el poder mirar a través de su Espíritu, que es el Espíritu que recibieron todos aquellos el día de Pentecostés y se siguió bendiciendo a todo su pueblo a través de todos los tiempos y a través de todas las edades, a través de siervos y inclusive sacerdotes. Antes de venir Lutero, lo único que había en toda Europa era el sacerdocio de la Iglesia católica, romana. Pero bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y es bueno que nosotros podamos tener. Entonces yo tengo aquí precisamente, voy a poner aquí, parece, me ayuda con esta cosita aquí. Todos trajeron su Biblia, ¿no? No lo voy a decir como dicen mucha gente por ahí. ¿Trajeron su espada? Bueno, ok. Yo quiero que vean la parte de arriba primeramente. Ok. El trato que tiene Dios con cada uno de nosotros es personal.
participamos de un estado corporal porque somos miembros, me interesa, somos miembros de un cuerpo. Tenemos el ejemplo de las sinagogas donde Jesús asistía. Tenemos el ejemplo histórico. Pero ¿qué pasa? Que en este día tenemos una dificultad grande. Nosotros, toda la iglesia del Señor Jesucristo, con todas las denominaciones y todo, ¿ves? Y los unimos todos y la ponemos en un vaso y no hay que agregarle ni siquiera azúcar ni pedacito de caña para que fuera una capirotada. Quiere decir, ¿saben lo que es eso? Los mexicanos que están aquí saben lo que es un dulce. Yo tengo que explicarlo porque hay otras personas que no son mexicanos. Es un dulce que tiene de todo un poquito, hasta confeti, pedacitos de... A mí me gusta con queso. Queso. A mí me gusta con queso, ese es bien fuerte. Es un dulce, es todo un poquito. Es para saborear de todos los sabores y dulce, por supuesto. Bueno, esto para mucha gente es bien difícil, pero tenemos que simplemente escuchar qué el Espíritu está diciendo a nuestras vidas. Si no le decimos a nuestros amados que podemos escucharle a Él y que Dios escucha y que Dios habla a nosotros, es posible que si no tienen la experiencia del fuego del amor en sus corazones, no lo crean. Y ustedes saben, aquí mismo en la iglesia tuvimos personas tuvimos personas de Asamblea de Dios, de la Iglesia Pentecostal Santa, tuvimos personas bautistas, tuvimos personas sin denominación, tuvimos personas con bautismo de Espíritu Santo, sin bautismo de Espíritu Santo, en fin, teníamos una variedad tremenda tiempo atrás cuando comenzamos. Mas sin embargo, hacíamos todos una sola cosa que era común para todos, lo que hicimos esta noche, y era que adorábamos al mismo Dios desde nuestros corazones, y eso es algo que pudimos hacer y pudimos ver la unión y la capacidad más tremenda y la manifestación de Dios en estas cosas, porque realmente Dios se revelaba como quiera. ¿Ves? Y los que no creían que Dios hablaba, lo dijeron porque tenían libertad para decirlo, y también Dios les mostró también, o sea, el Espíritu de Dios les mostró que sí podían hablarle. Entonces, ¿cómo estamos mirando nosotros esta Biblia? Hay un viejo refrán o dicho por ahí que dice, en el mundo dice, nada es verdad ni es mentira. Todo es según del color del cristal. Sí se lo saben, con que se mira. Bueno, pues una paradigma es lo que estamos haciendo esta noche. Es enfocarnos en nosotros en un lugar de la Escritura, y ver entonces en detalle. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor, no quiero decir nombre, pero por allá un joven y por acá una joven, me se sonrió, sí, se tiene que sentir joven, entonces a lo mejor mira las cosas diferentes. ¿Ve? Por eso hace un ratito hablé de capirotada y no saben, nuestros hermanos, ni yo sabía lo que era, hasta la primera vez que lo comí. ¿Ve? Porque en Ciudad México nunca comí eso. Había otras cosas que sí aprendí también a comer, pero mientras tanto, pues, si estoy leyendo ahí capirotada, déjame ver mi lente cuál es. Lo miro de una forma y el lente de otra persona que como yo no sabe lo que es y lo mira de otra forma, quiere decir que nosotros somos participantes de nuestra propia imaginación. Pero es bueno imaginarnos. La imaginación es bueno. ¿Por qué? Es bueno si nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que nos corrija, que nos ayude. Y cuando eso pasa, pues el Espíritu de Dios se encarga. Y bueno, a lo mejor nos lleva un poquito más y nos pasa como a Inés, que Inés ella oraba porque ella nunca había tenido esa experiencia con Jesucristo en toda su vida, ya era una anciana, estaba en Laredo, y ella pues en su corazón, en su devoción, Jesús se le manifestaba y Jesús la venía y la buscaba.
Y le decía, Inés, vamos al tabernáculo. Y se iba. Y Inés dice, hermano Pablo, yo caminaba descalza. Y Inés, ¿cuándo iba a saber que para estar en el tabernáculo tenía que ser descalzo? Y me decía lo que el Señor le decía, mira este vaso eres tú. Cuando yo te uso, después de que te use, debes entonces estar aparte. Y yo te voy a limpiar, te voy a ayudar. Y Inés tenía esas experiencias. Inclusive estuvo sin leer la escritura, o sea, sin saber leer, ella aprendió con la escritura, a leer el español. Hablaba el español, pero no podía leerlo. Y aprendió. Y cuando aprendió y comenzó a leer el hecho o la cita donde rompieron el techo y le bajaron a aquel hombre a Jesús, dice, Jesús se lo había llevado allí esa noche. Y dice, hermano Pablo, yo estaba allí entre la gente y yo sentía que me apretaban por aquí y por allá. Y veo que rompieron el techo y bajaron. Y ella creyó que eso ocurrió. Pero cuando ella se asombró, fue cuando aprendió a leer en español, con la Biblia, y leyó el pasaje exactamente lo que ella había experimentado. ¿Qué te quiero decir con estas cosas? Simplemente lo que te quiero decir es que tenemos una ayuda tremenda. ¿Ves? No tenemos nosotros no tenemos para este día el tiempo de pasar el tiempo, sino del tiempo de dedicarlo al desarrollo de lo que es un hombre que es un nuevo hombre y que es exactamente un hijo de Dios. Y ese es el ejemplo de una nueva humanidad que viene y que simplemente tiene aquí personas como tú y como yo, que no son nada importantes en cuanto a vernos como hombres, sino que somos muy importantes si nosotros aprendemos del Espíritu de Dios, no solamente a ver las cosas, ¿ve?, a través de los paradigmas que el Señor nos quiere enseñar, sino verlo en la correcta imagen, del mismo color todos. Y por supuesto, según la sabiduría que tiene el Señor, si yo fuera tú y yo, si tenemos diferentes estaturas espirituales, pues bueno, él sabrá cómo enseñarnos. Pero realmente no tenemos más nada que confirme esa unión con el Señor que no sea su amor. El fuego sobre ellos en Pentecostés está señalando una corona y una gloria que no se puede alcanzar, o no podemos nosotros alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No pudiéramos alcanzar, ni podemos alcanzarlo, si no es a través del desarrollo de ese espíritu de vida que es el espíritu de amor. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en este día, porque realmente es muy interesante. Yo después les voy a dar el papelito porque es bueno lo que ellos dicen ahí. Esto es el paradigma que nosotros tenemos, explicado no desde el punto de vista que usted lo puede buscar en Wikipedia, sino desde el punto de vista objetivo y aplicado a cada uno de nosotros. ¿No es cierto que a veces vamos aquí a la Escritura? Sobre todo cuando estuvimos en Israel, muchas de las cosas lo más asombroso es que los lugares que yo me había imaginado, estuve viéndolo físicamente. El monte de las bienaventuranzas no era un monte como yo me lo imaginaba, era diferente, y la diferencia no la hacía mi persona allí, ni el recuerdo, ni el habérmelo imaginado de una forma. La diferencia estaba en que mi espíritu y el Espíritu de Dios, ¿ve?, estaban en el lugar donde el mismo Señor estuvo. Y eso era muy importante, y es muy importante. Nosotros tenemos que ser y estar para nosotros en español es un poquito diferente, pero ser y estar es la misma cosa.
Yo soy aquí y yo estoy aquí. No lo usamos así en español, pero cuando tenemos la ayuda del Espíritu de Dios y nosotros somos, y si somos y podemos estar en el lugar exacto donde Dios quiere que estemos, donde el Señor quiere estar en nosotros, entonces hay bendición. Cuando el Espíritu de Dios me habló allí, me quebrantó, porque me dijo, yo he regresado a este lugar, pero en tus pies. Y eso, imagínense, es imposible soportarlo, porque todavía usted aquí en la imaginación, y usted habla del Espíritu de Dios y no siente tal vez la emoción que pude haber sentido yo estando en el monte de las bienaventuranzas. Porque allí Jesús y yo éramos una sola persona y una sola carne, un solo corazón y un solo lugar geográfico donde Él, en los días de su carne, estuvo también. Tal vez a lo mejor fue allí donde habló, o tal vez sería un poquito más allá adelante donde estaban otros, de otro grupo de turistas, pero realmente allí es donde realmente concordaron en estas cosas. Si concordamos esta noche nosotros aquí con el Espíritu de Dios, concordamos en su amor, pues vamos a sentirnos muy, muy bendecidos. No importa qué lugar de la tierra nosotros estemos, no importa cuánto nos separe de aquí a Jerusalén, a Israel o a el Himalaya. Toda la gente del mundo son del Señor Jesucristo. El Señor heredó toda la humanidad. Él es el dueño de toda la humanidad. Él es el Señor de toda la humanidad. Y todas las enseñanzas de la venida de su reino están basadas en una sola cosa, en las enseñanzas de que todo el amor tiene que manifestarse en uno. Pero las limitaciones que tenemos, yo quiero terminar, porque no quiero abarcar mucho, pero las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos y en nuestro nivel como nos movemos, no podemos estar en dos lugares a la vez, físicamente, pero si estamos en el Espíritu podemos adelantar muchísimos, porque podemos inclusive experimentar aquellas cosas que realmente no están aquí. Podemos estar en espíritu viendo algo que está muy lejos o algo que está más cerca y podemos estar aquí igualmente. Y Jesús enseñó esto a los discípulos. Yo quiero que sepas que también nosotros tenemos una historia. En esa historia tenemos gente que estuvieron vamos a darle crédito al tiempo de la Iglesia Católica. En el tiempo de la Iglesia Católica tenemos un hombre que se llamó, o se llama, ¿no? Porque sigue su nombre, aunque ya no existe físicamente, Agustín de Hipona. Este hombre vivió en el 354 al 439, entre ese tiempo, después de Cristo, por supuesto. Ustedes saben que después del año 300, la Iglesia Católica es la iglesia que funcionaba o que estuvo ¿en el qué? Sí, estaba establecida, y que inclusive ellos atacaban a otras personas que no eran, o bueno, usted sabe, usó Roma para esto, pero bueno, no es asunto de estudiar esto ahora, pero San Agustín dijo, no vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo, porque la verdad habita en el interior del hombre. Y eso es cierto. Pero, ¿quién sabe de los hombres que no han sido despertados de nuevo, para nacer de nuevo? Los hombres que no tienen conciencia, a lo mejor Dios, con su misericordia, les da algo que tiene en su interior. Pero si nosotros como cristianos o como hijos de Dios no sabemos entrar a nuestro lugar santísimo, porque Él lo abrió para nosotros, y no sabemos que en este tiempo es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y es el tiempo donde nosotros tenemos que participar de toda la vida y todos los misterios que Dios tiene en ese lugar oscuro de nuestro espíritu. Tuvimos mucho tiempo Pentecostés,
por 2000 años, la iglesia ha hablado en lenguas, ha profetizado, la iglesia ha tenido ministerios aquí y allá, en distintas escalas y bastantes diferentes unos de otros, pero es el tiempo donde nosotros tenemos que participar de lo que está detrás del velo. Y no se puede participar de eso si nosotros no entramos en uno. Y ese uno es el amor de Dios hecho carne. Y ese amor de Dios hecho carne quiere hacerse carne también en nosotros ese amor. Y nosotros entonces tenemos que participar de él. Agustín también decía, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa. Ahí te puede estar equivocado. Pensar una cosa hoy y mañana otra. Pregúntale qué es lo que ama. Y podrás entonces conocer a esa persona. Realmente, pues, nosotros tenemos una gran oportunidad de demostrarle al Señor que le amamos, y esto es a través de la iglesia. Si la iglesia donde están 2 o 3 reunidos es el cuerpo de Jesucristo, pues esta noche yo soy más que bendecido por tener hermanos como tú y como yo, hermanos, o sea, como ustedes, donde podemos formar un solo espíritu, un solo cuerpo, y podemos participar aún de lo que no se ve. Tal vez usted le pueda pedir a Dios que le abra sus ojos para ver cuántos ángeles hay alrededor nuestro, o que te abra los ojos para ver una revelación o algo que está en el tercer cielo. Pero no tenemos necesidad ni siquiera de que nosotros tengamos esa gran virtud o ese gran privilegio de poder ver, sino simplemente con nuestro corazón amamos al Señor, y con nuestro corazón también tenemos la fe que Él nos ha dado para poder seguir adelante. Yo simplemente quiero recordarte que el Señor Jesucristo, a través del hermano Pablo, el apóstol, dijo, dice que aspiráramos a los dones mejores, que pidiéramos los dones para poder bendecir a otros. Estoy hablando de Pablo el apóstol cuando le escribió a Corintios y les dijo a los corintios que buscaran los dones mejores y que ellos se dedicaran a muchas cosas que tienen que ver con el bienestar de los demás. Y entonces él le dijo, pero yo te voy a mostrar un camino aún más excelente. ¿Se recuerdan? Y este camino aún más excelente está en el capítulo 13. El capítulo 13 es ese hombre nuevo. Y si tú quieres ser como tu hermano mayor Jesucristo y tú tienes el deseo en tu corazón, la buena noticia es que tenemos el tiempo exacto para poder serlo. Porque nunca ninguna generación ha vivido en la oportunidad que Dios nos ha dado para vivir en este día, vivir el tiempo de la venida de Dios en nosotros, la venida de Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Tú y yo somos el Hijo del Hombre. Y Él habita en este templo, como dije en semanas pasadas. El Padre y el Hijo habitan, y tú eres el Hijo, tú eres uno con el Hijo. Y la obra que Él tiene, la tiene a través, la va a hacer y la está haciendo a través de lo que dice ahí. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. El amor es eterno. Una persona hija de Dios, hijo de Dios, es una persona eterna. Pero una diferencia entre una persona eterna que deja su cuerpo aquí en la tierra para entonces irse con la gran nube de testigos para venir cuando esté aquí una persona que haya dejado a Dios trabajar en ella y que alcance la resurrección aquí en vida. Seríamos entonces ese tipo de personas. Quiere decir que si nosotros en nuestra generación no alcanzamos esto, por lo menos deseemos alcanzar lo más que podamos. Porque no todos los hijos de Dios tienen la misma estatura. No todos tienen la misma autoridad. Entonces,
¿Cuál es la bendición grande que Dios te dio a ti sin pensar en autoridad, en estatura espiritual? La bendición grande que nos dio es poder participar, hacer partícipe a otro de su grande amor. No se puede tener un don sin amor, no se puede dar una palabra sin amor. No podemos nosotros hacer nada como hijos de Dios que no sea en amor. Por tanto, una de las virtudes grandes y la virtud más grande que tenemos junto con la fe es que ese amor dirija todas las cosas y poder entonces nosotros escuchar. Quiero terminar con esto. Jesús les dijo a ellos un día, le dijo a los discípulos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua. Y ellos asombrados dijeron: ¿cuándo, Señor, te hicimos eso? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y Jesús le dijo bien claro: por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando leemos nosotros que las multitudes estaban allí y seguían a Jesús porque eran sanados y escuchaban una palabra maravillosa y les alentaba y les daba vida, cuando ellos estaban ya en el desierto, no había comida, y vino uno de los discípulos y le dijo: Señor, la gente está cansada y no tienen comida. No nos alcanza. ¿Cuánto para ir al pueblo a comprar comida? Todavía. Y Jesús le dijo algo a ellos, le dijo: denle vosotros de comer. Cuando leemos esos pasajes aparte y no nos damos cuenta que el Señor estableció un orden de vida y un orden de la verdad en medio de su pueblo, a sus discípulos, entonces eso sería, dice, bueno, Jesús me está dando un chiste, que ahora yo tenga 1000 personas delante de mí y que Jesús me diga: bueno, pues dale de comer. Y me está probando, como dice mucha gente que predican y dice, es que Jesús estaba probando los corazones. No, Jesús no estaba probando. Jesús les enseñó a ellos que todo el prójimo es Él. Por tanto, si ellos eran sus discípulos y ellos le amaban, como nosotros podemos ver en Juan al final, en los capítulos finales, que le dice a Pedro, de las llaves: ¿me amas, Pedro? Apacienta a los corderos, apacienta a las ovejas. ¿Me agapas? Y él lloró. Porque ese es el amor que realmente es la realidad de Dios en nosotros. Es lo máximo. Nosotros podemos amarnos como hermanos, como gente de nuestra denominación, como mexicanos, como cubanos, como, no sé, como pertenecientes a una misma profesión, a una misma edad, cualquier cosa. Pero realmente este amor no es lo que nosotros conocemos por cualquier amor. Este es la vida de Dios. Y este es el mismo Jesús. Cuando nosotros estamos aprendiendo y cuando pongamos por práctica que todo hijo de Dios y toda persona aún no cristiana es dueño el Señor Jesús de ella. Si está aquí vivo es porque Dios quiere que esté vivo. Oye, hermano Pablo, pero es un tirano. Bueno, es malo. Y mira, el bueno se lo llevó al Señor. Mira, si no hay respuesta, después de ese silencio, hay un grande amor para ti. Y estamos aprendiendo todos. Pero no pierdas la oportunidad que Dios te dio de poner por práctica lo más precioso. Ver a otro como carne de su carne y hueso de su hueso. Aunque esa persona sea un asesino. Es duro, ¿verdad? Pero esta es la verdad que está escrita. Padre, te damos gracias porque tú nos estás enseñando a todos. Podemos ver, Señor, con un lente, podemos ver todos los paradigmas y todas las enseñanzas y todas las cosas en la Escritura, pero tú, Señor, prometiste por tu Santo Espíritu que nos ibas a enseñar. Y queremos no ver las cosas con ningún lente religioso, sino verlos a través de tu Santo Espíritu. No porque no amemos a nuestros amados de cualquier tipo de iglesia o cualquier amado de cualquier tipo
de personas o de filosofía o de cosas que ellos creen. Sabemos que tú, Señor, derramaste la sangre por toda la humanidad y por los que ya pasaron y los que están por venir también. Y esto es muy grande para una mente fuera del amor tuyo. Gracias por tu bendición de tu persona y por la bendición de la vida. Gracias, Padre, porque nos acercamos aquí a ti a través de nuestro corazón, a través del mismo amor con que tú nos amaste. Esta noche, oh Padre, yo te presento a tu pueblo aquí en esta iglesia y todas las personas que puedan escuchar esta pequeña disertación. Quiero presentártelos a ti como ese samaritano que tenía tiempo para recoger a aquel herido, limpiarle las heridas, montarlo en su cabalgadura y llevarlo al mesonero y pagarle por 2 días, por 3 días, por 2 días, Señor, como está escrito, por 2 días, y decirle al mesonero: si me demoro, vengo al 3er día, y si me demoro, ponlo en mi cuenta, yo te lo pago. Padre, gracias, porque quiero dejar el último paradigma, que es este detalle, que en tan poquito tiempo el Señor Jesucristo mostró quién era Él y cómo quiere que nosotros seamos en este mundo. Que seamos sal y luz de la tierra, pero que seamos tu persona funcionando a través de tu propio Espíritu en Cristo Jesús, el Espíritu de amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.